a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bien, un poco controvertido, tal vez, no sé, según para quién y para quién escuche, ¿no? Si la democracia, aquí voy a analizar un poquito y voy a pensar sobre la democracia y sobre su necesidad, digamos, para crear un Estado, para tener un Estado nación hoy en día, si realmente el binomio Estado-Nación-Democracia es necesario o si es algo que podríamos prescindir de él, ¿no? Le voy a dar un enfoque, una pátina, como siempre doy, de reflexión, de pensamiento, ¿no? Filosófica, de alguna forma. No pretendo aquí dar una clase magistral sobre politología, ni politología o lo que sea, o cualquier otra, digamos, cosa muy sesuda, porque ni lo pretendo, ni es mi especialidad, ni tengo conocimientos para ello, ¿no? Pero sí que puedo dar mi opinión como ciudadano, que vive además en una supuestamente en una democracia, ¿no? Digo supuestamente, es decir, porque veréis por qué digo supuestamente, no dudo que estoy en una democracia tal y como se la entiende, digamos, hasta hoy en día o de momento, ¿no? Pero sí que dudo de si esa democracia, digamos, está realmente en una... es realmente lo que, tal y como está concebida hoy en día, democracia parlamentaria y tal, da igual luego la pequeña coletilla de que aquí es, digamos, monárquica o monarquía parlamentaria o república, o da igual. Yo me refiero a que unos representantes, a que se escogen supuestamente los representantes que supuestamente representan al pueblo, ¿no? A eso me refiero yo, ¿no? Entonces, tampoco voy a entrar en la democracia representativa del famoso Trevijano, etc. No es mi intención meterme en esos embolados, ¿no? Es simplemente un planteamiento muy sui generis, muy mío, digamos, que no es mío 100%, son ideas que he ido cogiendo a lo largo de los años, ¿no? De aquí para allá, como siempre se hacen ese tipo de cosas. Nunca nada es original al 100%, ¿no? Que no os vendan la moto de la originalidad, porque nadie es original al 100%. Siempre es, en todo caso, cuando tienes una idea tuya, es tuya, ya básicamente, y de ahí reside su originalidad, que es tuya, y que se supone que no hay dos personas como tú, va a haber gente muy parecida a ti, pero no idéntica. Y luego estriba también la originalidad a veces en la mezcla que tú le das, ¿no? Es decir, la mezcla de las ideas que Dios ha ido cogiendo a lo largo de los años de aquí para allá en tu arte para mezclarla y digamos, servir ese plato con esos ingredientes, pero de una forma muy peculiar, ¿no? Y eso es lo que pretendo, ¿eh? Nada más y nada menos, quizás, no sé, ¿eh? Habrá gente que dirá, joder, coño, pues vaya reto, ¿no? No sé, yo es lo que pretendo hacer hoy. Entonces, yo por ejemplo, como a mí me gustaría que estuviera montado esto y como creo que se debería haber ideado desde un principio y tal vez se hizo, pero no se ha cumplido, cuando tú dices, y tampoco me voy a meter en Platón, la República de Platón, todo eso, ¿no? O sea, no me pretendo ser tan profundo ni, o sea, o tan erudito, ¿vale? Porque profundo sería discutible la cuestión de profundidad, ¿no? Porque también a veces cuando uno dice Platón ya parece que diga Dios, palabra de Platón ya, bueno, no, Platón tenía sus cosas, sus aciertos, sus defectos, luego es una cosa que se escribió hace la tira de años, por lo tanto, digamos, no tiene por qué ser un texto de referencia, sí que es verdad que como digamos gran pensador que era y sus escritos pues son interesantes de leer y se aprende, ¿no? Hay enfoques, digamos, aunque sea solamente por antropología histórica, diría, para saber cómo eran los hombres pues esto, ¿no? Hace centenares de años, es interesante a veces leer ese tipo de texto tan antiguo, pero tampoco hay que darle el cuño de palabra de Dios. Palabra de Platón no quiere decir que todo lo inventara él, ni que a partir de ahí no se puede volver a revisar nada, ¿no? Sigo con la idea, después de largo paréntesis. El tema es el siguiente. Es decir, para mí, lo que se tendría que haber hecho desde un principio es más bien, primero de todo, para mí, el representar al pueblo y el, digamos, ir a un ayuntamiento o ir a un parlamento regional o nacional, para mí tendría que ser una obligación, como si fuera el servicio militar antiguamente. Es decir, eso tendría que ser una obligación pública que todo el mundo debería de realizar una vez en la vida al menos. Debería ser por turno, giratorio, es decir, una cosa que te toca, igual que te toca ir a la mesa electoral, pues exactamente lo mismo, que te tocará por sorteo o por cualquier otro tipo de combinación que se le quiera dar.
y tener que ir a hacer tu servicio al pueblo. Y entonces tener que comerte asambleas, tener que comer todo tipo de debates, tener que tomar decisiones corales, evidentemente, democráticas. Em, y luego se podía ver si el tema de los partidos políticos para reunir un poco las ideas de la gente pueda seguir siendo útil o no. Pero el caso yo, para mí, tendría que ser primero eso, una obligación. Y por lo tanto, para que eso no se podría hacer de una generación, en una sola generación, así ya de repente, tendría que para hacerse bien, yo diría que habría que educar a dos o tres generaciones de jóvenes antes de ponerlo en marcha, porque yo pondría hasta una asignatura obligatoria en la escuela pública y privada, donde se enseñara, digamos, a estar tomando decisiones democráticas, corales, de todo tipo, y donde realmente se enseñara a estar en un parlamento, que tampoco es que se necesite ser un genio. Es decir, cuando a ti te presentan una serie de proyectos, bien sea construir un puente, bien sea decir si aumentas o no el presupuesto del ejército, o tal y cual, tampoco entiendo yo que hay que ser ningún especialista ni ningún genio para saber si el sentido común te dice que pues toca a lo mejor renovar los aviones del ejército de aire, o toca construir tal cantidad de puentes, o hay que renovar las autopistas, o hay que hacerlas de pago no según qué tramos. Es simplemente que una serie de especialistas en la materia te presenten un proyecto y tú pues simplemente, igual que hay juzgados populares sin que sean digamos jueces profesionales, y se supone que pueden disponer de si alguien va a ir a la cárcel o no según las pruebas que le presenten, pues no veo por qué un ciudadano normal, normalmente constituido, hablamos de unos mínimos que habría que cumplir, evidentemente, no vamos a poner a gente disminuida psíquica, por ejemplo, que tenga algún tipo digamos, de handicap, ¿no? A priori tendrías que ser una persona, digamos, pues más o menos dentro de una normalidad. No veo por qué no puedan decidir sobre un puente o sobre algo así como un presupuesto de defensa o un presupuesto de cualquier otra índole, ¿no? Si pueden decidir sobre la vida o la muerte de una persona, en Estados Unidos, por ejemplo, que hay pena de muerte, o pueden decidir una persona normal y corriente sobre ese tipo de cosas, a mí me parece mucho menos grave poder decir si se fabrica un puente o no, o si la autopista es de pago o no de pago, ¿no? O sea que no entiendo por qué eso debe ser una cosa tan complicada, que tienes que tener unos estudios de derecho para poder ser asambleario, para poder ir a la asamblea, o que tienes que tener pasar por todos esos filtros de partitocracia para poder representar al pueblo. No veo por qué hay tantos impedimentos, y no veo por qué siempre tiene que ser, porque de la manera que está montado hoy en día, ya vemos que el perfil del político y de la gente que se mete en político siempre es la misma. Es decir, los que llegan lejos son pues básicamente o psicópatas del poder, que les gusta gente con una cierta psicopatía, digamos, que les gusta, digamos, el poder por el poder, o gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que no le importa con tal de subir arriba y pillar cacho, pues chafar a quien tengan que chafar y subir. Es decir, tal y como está montado hoy en día, jamás tendremos políticos de calidad. Tendremos gente siempre o muy servil o muy psicopática. Es decir, lo que no puedes tener es una persona normal en el poder hoy en día con ese tipo de planteamiento que hay. Porque si haces de tu vida, haces una carrera en la política, no puede ser sano. Tú no estás sirviendo al pueblo, estás sirviendo a un partido político, te estás sirviendo a ti mismo y luego estás sirviendo al poder, forzosamente. Es que es una cosa que es casi matemática, ¿no? O sea, porque claro, para llegar tienes que pasar por una serie de filtros y tienes que cumplir una serie de perfiles que en ningún caso se te requiere que seas realmente un servidor público, una persona abnegada y una persona honesta. Se te requiere más bien casi todo lo contrario, ¿no? Menos que sea para ser, pues eso, un simple vocal en tu ayuntamiento, que eso ahí sí que puede haber gente honesta y normal. Pero para subir un poco más alto, o sea, para ser alcalde de un pueblo pequeñito, no, yo entiendo que hay muchos alcaldes muy honestos, nada psicopáticos y tal, pero para llegar a presidente de un gobierno o presidente de una región importante, yo entiendo que tienes que tener una serie de perfil que no puede ser de persona normal. Eso está más que claro. Y menos una persona que realmente, sinceramente, quiera servir al público, ¿no? Para mí es una cosa que está más que demostrada, además. No para de haber casos de corrupción sin parar, etc, etc, ¿no? Y veis que es un auténtico desastre digamos, tal y como se está gestionando todos los países, ¿eh? No hablo solo de España, ¿eh? En general. O sea que la democracia yo creo que hay que replantearla, que es urgente replantearla, además en Occidente, porque es que si no se va a recurrir a la otra forma de gobierno
que es la clásica, la normal, cuando una cosa no funciona, que es normalmente la gente suele ir al otro extremo, que es de la democracia tal y como está planteando hoy en día, que es un despilporre, que es prácticamente al final una especie de oligocracia que solamente sirve a los oligarcas, a pasar de repente a la típica o teocracia, como si es un país que tiene costumbres, digamos, más religiosas, o pasas a esto, digamos, a la típica tiranía, la típica, digamos, dictadura, etcétera, que es donde se cae normalmente de Pepita Pepón, ¿no? ¿Y por qué se pasa esas cosas? Porque no se está planteando, a mi entender, la democracia como se tendría que haber entendido desde un principio, que es realmente el pueblo que se gobierna a sí mismo. Entonces, el pueblo que se gobierna a sí mismo no necesita ningún tipo de representación, no necesita ningún tipo es simplemente que realmente sean gente del pueblo, formada en el pueblo y que piense en el pueblo. Es tan simple como esto, o sea, no hace falta ningún tipo de engranaje, partitocracia y todo ese tipo de historias que están ahora en boga y que están ahora, digamos, tan, digamos, a la moda, ¿no? O metidas, ¿no? Entonces realmente es mi forma de pensar, es lo que yo creo que realmente habría que hacer. Habría que tomárselo como un servicio público, obligatorio, repito, además, porque si no habría muchas gente vamos, iban a escaquear seguro, porque además yo pienso que eso además tendría que estar remunerado, pero remunerado de una forma muy normalita, como un trabajo normal. Tendría que ser con un tiempo limitado para que nadie se enganche al poder, que nadie se enganche al tema. Y así sería una forma, yo creo, bastante honesta de poder llevar esto, ¿no? Está más que claro, ¿no? Así que realmente, pues ¿cómo llamar a esta fórmula? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo no sabría decirte. Lo de la asignatura en el cole lo veo imprescindible, desde luego, porque habría de alguna forma, la gente tendría que salir formada en política, tanto en política como sobre todo en saber gestionar o administrar, digamos, lo público, ¿no? Y eso sería para mí la verdadera historia. Creo que el comunismo nació como a una intentona de hacer algo así, sobre todo el anarquismo, quizás bien entendido. Pero claro, rápidamente se corrompió porque realmente al final el comunismo, tal y como se entendió, fue una cúpula que se supone que son los que saben y que representan al pueblo. Perdona, pero esto es más de lo mismo. O sea, viene siendo una especie de monarquía o viene siendo una especie de dictadura al final. Y entonces, bueno, la prueba está la URSS, ¿no? Pepinable, y Cuba y miles de ejemplos más, que al final, si lo montas así, acabas montando una dictadura. La prueba está China, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que hay que hacer es realmente, habría que hacer esto que yo pregono, para mi entender, una verdadera democracia del pueblo que manda el pueblo, es decir, que gestiona el pueblo, se autogestiona, para mí, no hay otra fórmula de plantearlo. Obligatoriedad, turnos y una asignatura en la escuela. Yo es lo que creo, sinceramente lo digo. Pues nada, bien, pues espero que dejéis vuestros comentarios, a ver qué os parece esa idea. Si tenéis algunas ideas mejores, si queréis hacer alguna crítica, pues tenéis ahí el casillero de comentario para, como siempre digo, agradecer a los nuevos suscriptores, que hay un puñadito más, y animar a los que me oís de forma habitual a que deis el pasito de poner o sea, de suscribiros, que tampoco cuesta nada, ¿no? Y así somos más locos cada día y nos reiremos un poco. Venga, un saludo a todos, un abrazo, cuidaros, como siempre digo, y os emplazo a un próximo audio vídeo pues en breve tiempo. Venga, chao, chao, hasta la próxima.